Listo, chicos, entonces vamos a continuar con esta introducción básica, bien básica de OpenMP y vamos a tratar básicamente algunos conceptos muy fundamentales que son como importantes para aplicaciones más avanzadas de OpenMP. Nosotros no vamos a ir muy allá con OpenMP, sin embargo es bueno tener cuidado con lo más fundamental que es esto de la cláusula privada y compartida, las variables que van a ser privadas y compartidas. Esto es como de lo más importante, eso es lo que vamos a hacerle énfasis nosotros el día de hoy y de pronto hablar un poquito de las reducciones y que ustedes incluso dentro de su propio programa pueden especificar el número de threads como algo que no está especificado en el entorno. O sea, digamos que en el entorno ustedes tienen la variable OMP num threads igual a 8, pero ustedes pueden decir, no, es que esta parte de este programa que yo voy a paralelizar no funciona con 8, necesito que sea solamente con 4 por alguna razón específica y siempre va a funcionar con 4. Entonces, esto, digamos, le gana a esa identificación que hace uno en la variable de entorno cuando hace la ejecución. Eso uno también lo puede poner ahí. Para que vean ustedes, entonces, cuando uno escribe un pragma MP parallel, eso tiene muchas cosas. Uno, por ejemplo, le puede decir, venga, vamos a utilizar parallel, una paralelización de OpenMP solamente si se cumple cierta condición. Solamente si el tamaño de mi vector es más grande que 10.000, pues entonces active la paralelización. Si no es así, si no es más grande que 10.000, pues no lo haga porque no vale la pena. Un ejemplo, ¿sí? Eso puede pasar. Este private lo que está diciendo es, pilas, yo necesito que solamente ciertas variables sean privadas a cada uno de los threads. No necesito que estas variables sean compartidas. Digamos que básicamente ustedes lo que deben saber es, si su thread va a escribir en una variable, esa variable en principio no puede ser compartida, tiene que ser privada. Un thread no puede tratar de escribir a la misma variable que otro thread va a escribir, ¿sí? Entonces ustedes tienen en la memoria una cajita que es la variable i y dos threads tratan de escribir en esa variable i, van a tener problemas. Ya vamos a ver algunos efectos de eso, pero van a tener muchos problemas, se les va a bloquear, les va a salir una salida errónea, no va a ser reproducible, a veces funciona, a veces no, o sea, lo corren varias veces, el mismo código con los mismos threads, con los mismos datos, todo igual, y les da valores diferentes. Todo eso se debe a esas condiciones que se llaman race conditions, cuando dos threads tratan de acceder a la misma memoria, sobre todo a escribirla. Eso es un grave problema. Eso es de lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta acá, que no estemos escribiendo en el mismo sitio al mismo tiempo con dos threads. Por esa razón, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, esa distribución de vamos a calcular la suma en un arreglo y hacemos la distribución del tamaño del arreglo, lo hacemos siempre con pedazos que no se intersectan entre threads, para que cada uno cuando acceda a leer por allá y a escribir, no modifique cosas que otro thread también esté leyendo o escribiendo. Entonces, ahí es donde viene la parte que yo puedo ser explícito para decir que va a ser privado o yo también particionar el trabajo de una manera en que esto está haciendo como implícito, ¿no? ¿Quién va a ser privado para quién? Pues en general cada parte que le corresponde a cada thread va a ser privado. O incluso shared, también pueden existir variables que sean compartidas, tal vez variables que van a ser solo de lectura. El problema es la escritura realmente, pero yo sí puedo tener que dos threads vayan a tratar de leer la misma variable, está bien. ¿Sí? Entonces yo quiero compartir un parámetro entre todos los threads, pues entonces les comparto una variable shared para que todos lo puedan leer. ¿Listo? Esto es muy, muy importante. O sea, realmente la mayoría de los problemas cuando uno empieza a programar en paralelo es esta con OpenMP, porque como es memoria compartida, precisamente al compartir la memoria estamos en el riesgo de tratar de escribir en el mismo sitio con dos threads diferentes o más. Esto es lo más importante. Después aparecen algunas operaciones de reducción. Por ejemplo, si yo quiero sumar un arreglo, yo puedo hacer una reducción entre los resultados parciales de todos ellos y luego pues simplemente hacer la suma total. Vamos a tratar de hacer una implementación de esa tarea de sumar un arreglo como a mano. Vamos a tratar de hacerla nosotros y vamos a ir viendo cómo esta operación de reducción nos facilitaría después muchísimo la vida. Pero es que uno no valora lo sencillo a menos que se haya enfrentado a lo complejo, ¿sí? Eso es algo que aparece en todo lado de la programación y también en la vida, ¿no? Entonces, tenemos que primero ver cómo era de difícil lo que este tipo de cláusulas nos están a nosotros ahorrando en este momento. ¿Listo? Y pues como les decía, el número de threads también se pueden especificar. ¿Ok? Entonces, como les digo, por favor hagan un git pull para que puedan tener ya unos códigos para el día de hoy. Les debe aparecer esta carpeta 2021-12-15 de OpenMP. Entonces vamos a entrar ahí.
¿Ok? Entonces tienen que aparecerles varios códigos ahí listos para ser utilizados. Lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Esta cosita de acá. Usted no desaparece, pero a mí es algo que aquí me está tapando. Lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Yo, cuando vaya a compartir, por ejemplo, un arreglo entre diferentes threads, yo necesito saber quién es quién, ¿sí? Eso es muy importante. Digamos, voy a hacer aquí un dibujo rápido, muy primitivo. Digamos que yo tengo así un arreglo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Opa, pero que no me quiere hacer caso. Listo. Entonces, yo lo que quiero es, a ver si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Yo digamos que quiero repartir esto entre dos threads. Entonces, evidentemente, si yo lo quiero repartir entre dos threads, esta primera parte de acá, estos primeros 4, le corresponden al primer thread y esta segunda parte, digamos que lo vamos a hacer así, le corresponden al segundo thread. ¿Sí o no? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Pero mm, yo necesito saber entonces quién está en dónde. Hay varias formas de tratar de hacer esta partición, ¿cierto? Yo podría decir, por ejemplo, como hacíamos con el otro problema, decir, bueno, hay un local size y ese local size va a ser el tamaño de mi arreglo sobre el número de threads. ¿Listo? En este caso, el tamaño de mi arreglo es 8, el número de threads es 2, entonces para cada thread le va a corresponder eh, este, este pedazo, este tamaño en total, que es lo que estamos viendo ahí. Y yo ahora necesito poner los índices. Y esta parte de los índices implica que ustedes van a tener como unos índices globales y unos índices locales. Los globales son básicamente estos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 y 7. Pero si yo hablo de índices locales, locales me refiero a que localmente, si yo quisiera decirle a cierto thread, usted va a moverse en cierto rango, pues los índices locales serían estos así. Porque el primer thread, si yo le digo en dónde arranca su arreglo, o el segundo thread, si yo le digo en dónde arranca, pues sus índices locales van a estar entre 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Entre 0 y su tamaño, menos 1. Entonces, hay que distinguir claramente entre tener índices globales, estos son los globales, y entre tener los índices locales, ¿listo? Y si, digamos, nosotros queremos manejar todo esto por índices locales, porque en algunas aplicaciones eso es mucho más claro, yo necesito saber en dónde arranca el primer thread, en dónde arranca el segundo thread y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo definirán ustedes, por ejemplo, ese start para un thread cualquiera? Sí, entonces digamos que vamos a hacerlo a mano primero. Start para el thread 0. ¿En dónde arranca el thread 0 respecto a la memoria total? Entonces arranca en la posición 0, ¿cierto? Entonces el thread 0 arranca en la posición 0 y entonces pues digamos que los índices globales y locales son básicamente los mismos. Yo tendría que localmente él se movería entre 0, 1, 2 y 3. Y esto corresponde a los índices globales 0 más 0, que es 0, 1 más 0, que es 1, 2 más 0, que es 2, y 3 más 0, que es 3. ¿Listo? Pero ahora mi pregunta es esta. ¿Dónde arranca el thread 1? ¿Cuál sería en global, el índice global en el que arrancaría el thread 1? Díganme ustedes, ¿cuál sería el índice global donde arranca el thread 1? En 4, 4. ¿cierto? Sí, muy bien, en 4. Entonces arranca en 4, ese sería el índice global. Sus índices locales son 0, 1, 2 y 3, que corresponderían globalmente a 0 más 4, 4, 1 más 4, 5, 2 más 4, 6 y 3 más 4, 7. Entonces, observen que si yo tengo este offset que está acá, este inicio, yo puedo pasar con ese offset de los índices locales a los índices globales y recorrer apropiadamente todo. Entonces aquí es donde viene la pregunta. ¿Yo cómo puedo obtener este offset si estoy hablando del thread iésimo? ¿Cómo sería la función que me permitiría calcular ese thread y ese inicio del thread iésimo? ¿Qué se les ocurre? Para el 0 es 0, para el 1 es 4, para el 2 sería 8. ¿Cuál sería eso? Esa generalización. Y por local size. Ajá. Entonces sería I por local size.
Ese sería como el offset, donde arranca el thread iésimo. Entonces, local size yo lo tengo, perfecto, pero yo no tengo el i. Y ese es el punto. Yo necesito saber quién soy yo, que eso es fundamental, ¿cierto? También en la realidad. ¿Quién soy yo? Entonces, los threads en general para este tipo de coordinación o división del trabajo necesitan saber quiénes son ellos, pero no solo eso. No solamente yo necesito saber quién soy, sino además cuántos somos, ¿sí? Para saber también como unos límites superiores, por ejemplo, hasta dónde puedo barrer y cosas así. Entonces, esta es nuestra pregunta. ¿Cómo obtener I? ¿Sí? Cuando yo hago uno de MP, pragma, no sé qué cosas, ¿cómo puedo obtener el I? Y para eso, entonces, vamos a utilizar una función que se llama OMP get thread num. Esta funcioncita, que se activa cuando ustedes están están utilizando OMP, les va a retornar el índice de ese thread que está en esa parte. Si ustedes la ejecutan en una parte serial, pues les va a retornar 0, porque ese es el thread 0 que siempre existe. Pero si están en una parte paralela, o sea, una parte que está metida dentro de este bloque OMP parallel, que no tiene que ser siempre for, sino OMP parallel y ya. Si ustedes están metidos ahí, entonces esto les va a retornar a ustedes, esta función les va a retornar el ID de cada uno de los threads. Esto es clave, porque con esto yo ya puedo precisamente repartir mi información. ¿Ok? Déjenme, yo no voy a borrar esto y lo voy a poner como normal. Vamos a ver si esto funciona. ¿Listo? Entonces esta es la idea. Vamos a utilizar esta función para saber quién es quién en cada uno de los threads. Entonces esta funcioncita lo que hace es precisamente decirnos getThreadNum, nos dicen cuántos threads, quién soy yo, cuál es mi identificador de ID, y OMP getNumThreads me está diciendo a mí cuántos threads hay. Entonces, miren, vamos por favor a este código que dice OpenMP Thread ID, ahí debe estar en el repositorio, que es este mismo que está acá. Y miren lo que vamos a hacer. Antes de ir a ejecutarlo, por favor, revisemos acá una cosa. Estamos declarando aquí una variable X con un cierto valor. Estamos en esta zona declarando una variable NTH, que es OMP getNumThreads, o sea, esto me va a decir cuántos threads hay. Y aquí estamos con thread ID preguntándole cuál es este valor de este thread. Entonces aquí lo estamos imprimiendo, estamos utilizando printf en esta vez para imprimir. Estamos imprimiendo. Este es el thread ID tal de tantos threads. ¿Listo? Luego vamos a entrar acá a este OMP parallel. Vamos a controlar el número de threads utilizando la variable de entorno. Ahorita en la ejecución. Y entonces aquí estamos declarando otra vez nuevas variables. Claro, en C++, cuando ustedes utilizan estos corchetes, ustedes están entrando a un nuevo scope, a un nuevo alcance, entonces ustedes pueden declarar variables con el mismo nombre, el mismo tipo de datos, pero como están dentro de este scope, pues son diferentes a las que están aquí afuera. Entonces aquí estamos preguntando otra vez el número de threads y el thread ID. ¿Listo? Y vamos a volver a hacer la impresión. Estamos haciendo básicamente lo mismo aquí adentro que aquí afuera. Pregunta. Ustedes podrían predecir en este momento, sin saber el OMP en un threads en la consola que yo ponga, podrían predecir cuánto imprime esto de acá. ¿Se les ocurre algo? ¿A alguien se le ocurre algo? No importa si están equivocados, no, o sea, no es que adivinen, pero tampoco es que se preocupan. Los threads del core, eso es una buena idea. ¿Será que esto imprime los threads del core? Puede ser, porque todavía no hemos mirado el manual de esta función. Eso también es un error, ¿cierto? No hemos mirado el manual. Vamos a mirar qué hace. Entonces vamos a compilar el código que se llama OMP Thread ID. Por favor, vamos a compilar ese. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué imprime. Y lo vamos a tratar de entender. Entonces, G++. A ver, ustedes me van diciendo si estoy haciendo las cosas bien. threadid.cpp. Entonces me está diciendo undefined reference to OMP get random get num threads get random. ¿Qué hice mal? ¿Cómo corrijo esto? A ver, estoy esperando. ¿Qué debe? Falta el header. Miremos a ver. Gracias, Juan David. Menos F OpenMP. Ajá. Vamos a mirar. Menos F OpenMP. Listo. Creo que el thread ID, el header ya está, ¿cierto? Míralo, aquí está, omp.h. Pero también es algo a revisar, obviamente. Entonces aquí está, mira, cuando le puse menos F OpenMP ya no peleó.
Y ahora lo voy a ejecutar. Si yo lo ejecuto sin nada, bueno, hagámoslo bien. Omp num threads igual a 1. Vamos a hacerlo serial inicialmente y lo vamos a ejecutar. Entonces miren que en las dos impresiones me sale hello world from thread ID 0 out of 1 y hello world from thread ID 0 out of 1. Pues porque solamente lo ejecuto con 1. Pero lo que les quiero mostrar es esto. Si le pongo 16, pongámosle menos. Pongámosle 2. Miren lo que sale. Cuando le ponemos 2, sale hello world from thread 0 out of 1. Luego otra vez se repite, pero out of 2. ¿Qué pasó? Piensen un momento, jueguen con eso y verifiquen también cuando van cambiando el número de threads este desorden en la impresión, a ver si a ustedes les pasa lo mismo o no, y si es reproducible el desorden, si siempre se imprime en el mismo orden o no. Háganlo por favor, les doy un minuto. ¿Alguien quiere contar, compartir? Pues en mi caso obtuve el Hello World from Thread ID. Esa columna cambia, no es la misma para diferentes compilaciones y la siguiente columna, out of, siempre se cumple que el primero es 1 y los siguientes son el ID, el I. O sea, es más o menos básicamente lo mismo. Siempre hay como una impresión que es 0 de 1 y el resto si es 0 y coincide con el OMP num threads, ¿cierto? Sí, creo que sí. En la ejecución, ¿no? No compilación, sino en la ejecución. La compilación es cuando tú haces G++ y ya. Ejecución es esto que estamos haciendo acá, ¿listo? Así. ¿Alguien tuvo algo diferente? Muchas gracias. Bueno, parece que todos obtuvieron lo mismo, básicamente. Y eso es lo que pasa, pero ahora entendamos por qué siempre está saliendo esta primera línea, ¿sí? Esta primera línea. Resulta que esta primera línea, cuando ustedes hacen esto acá, esta primera línea no se está ejecutando en paralelo. Recuerden que en OpenMP se activa lo paralelo solamente cuando ustedes utilizan este pragma. Si ustedes no están utilizando este pragma, no están activando nada en paralelo y por esa razón es que no funciona. Digamos, acá no hay, por mucho que ustedes pongan OMPP en un threads igual a 50.000, pues esto es serial. Solamente lo único que se genera en paralelo es todo lo que está después de un pragma en este bloque. Aquí es donde ocurre el fork y cuando termina el bloque, se mueren los threads, ocurre el join. ¿Listo? Entonces por eso siempre va a haber esta primera impresión acá. Y, ¿Y qué? Y solamente vamos a ver la dependencia con OMP en un threads cuando estemos en esta zona. Esto es lo primero y más importante. ¿Listo? Entonces, por esas razones que ustedes están viendo eso ahí. Lo segundo es, cuando ustedes entran acá, observen, pues bueno, estas dos variables ahora son independientes, están declaradas internamente, entonces cada thread tiene su propio NTH y cada thread tiene su propio thread ID, y entonces esto se imprime. Pero observen, por favor, que esto se imprime de una forma en la que no es determinista. Miren que si yo le pongo aquí 16 threads, y lo ejecuto, observen que eso no siempre sale en el mismo orden. Y ustedes de ninguna manera pueden pensar que eso está garantizado o que necesitan que el thread 0 se vaya al CPU, a la CPU física 0 y el thread 1 a la CPU física 1. No, o sea, eso no está garantizado, eso no existe. Hay que quitarse eso de la cabeza y esto siempre va a estar en desorden. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera imprimir esto, hacer esto en paralelo, pero imprimir en orden, me tocaría casi que volverlo serial, porque lo que estoy diciendo es, no quiero que se ejecuten al tiempo, quiero que primero se ejecute este, luego este, luego este. Entonces es como una serialización de mi código, ¿sí? Entonces, esto también es de esperar, ¿listo? Y quiero que vean ahora otra cosa importante y es qué pasa si yo le quito esto acá, si yo les quito este int. Miren que en este caso, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy utilizando, como estas variables no están siendo declaradas aquí internamente, entonces C++, este NTH lo va a mirar en el entorno más global. Entonces él va a utilizar este NTH. Y para este thread ID va a utilizar este de acá. Pero observen que como esto está en paralelo, todos los threads van a estar escribiendo, porque aquí hay un igual, eso está al lado izquierdo de un igual, todos los threads van a estar llamando a esta función y tratando de escribir en NTH. Y llamando a esta función y tratando de escribir en la misma variable. Miren la consecuencia precisamente de ahora compartir variables en las que vamos a escribir. Voy a mostrarles qué pasa con este pequeñito error, que no parece tan grave, ¿sí o no?
Voy a ejecutar con 1, pues obviamente con 1 todo funciona, ¿cierto? Bien, estamos bien. Vamos a hacerlo con 2. Bien, no se ve ningún problema. Con 4, se ve súper bien, ¿cierto? Vamos a correrlo otra vez con 4, miren, todo se ve bien. Vamos a hacerlo con 8, todo se ve bien. Vamos a hacerlo con 16. Y con 16 todavía, yo estoy mirando a ver si encuentro algún número repetido. Ayúdenme ustedes a mirar, por favor. Digamos si el 0 aparece 2 veces o el 2 o algo así. Todavía se ve bien, ¿sí o no? Si ya pongo 32, esto es muy difícil de medirlo nosotros visualmente. Entonces, a ver, aquí hay un problema, pero miren que es un código que aparentemente funciona bien. ¿Alguien ha visto algún error en esto? ¿Ven algún número repetido o es muy difícil? ¿Qué harían ustedes para tratar de hacer esto? ¿Será que hacerlo a ojo funcionará? ¿O de lo que ustedes han aprendido de la consola, se les ocurre alguna cosa para utilizar aquí? Lo que queremos buscar es si de pronto hay algún error, si hay algún problema, algún número repetido, pero pues entre más threads pongo es más difícil hacerlo nosotros. ¿A alguien se le ocurre algo? A ver, Julia Mateo propone grep. Grep puede ser, pero grep es como para buscar un patrón. Y yo todavía no busco un patrón, sino que quiero buscar si hay una repetición, pero buena idea. O sea, la idea es esa, tratar de utilizar estas herramientas. Entonces yo podría hacer esto, yo podría, por ejemplo, tratar de organizar con sort y le voy a decir, eso creo que es con K la columna, le voy a decir 1, 2, 3, 4, la 5, que me lo organice con la columna 5. Parece que no. Me la quise organizar. Ah, sí, pero me toca decirle, vamos a ver si con esto. Eso, como humano. Porque miren que es que antes me la organizó, digamos, 0, 0, 1, 10, porque aquí van con 1. ¿Sí? Es como lexicográfico. Entonces aquí le pedí que como humano. Entonces miren que aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no sé qué. Yo no veo repetidas. ¿Sí? Aquí no se ven repetidas, parecen estar bien, pero pues esto, digamos, me ayuda en este momento, pero si le pongo 320 threads, va a ser muy complicado. Entonces, déjenme ver una cosa. Creo que con sort uno puede poner una cosa de unique. Si no, aquí está, menos u, unique. Menos sí, check for strict ordering. Entonces, están. Entonces, vengan a ver, vamos a ponerle menos u para que nos salgan únicas. Y luego yo voy a contar cuántas líneas están saliendo, wc menos l. Entonces, miren que aquí están saliendo 320 líneas. ¿Cuántas deberían salir? Si yo estoy lanzando 320 threads, ¿cuántas líneas deberían salir únicas? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ponerlo más suave. Si ponemos 4, ¿cuántas líneas deberían salir? Miren, con 4 sale esto. 0 de 1, 0 de 4. Quiero que vean el papel del sort, si quieren, para que se puedan ubicar más. Le vamos a decir menos h menos k 5. Entonces él me lo está organizando, ¿listo? Me están saliendo 5. Si ahora yo le pongo el menos u de unique, miren que me borra una de ellas. ¿Sí lo ven? Porque como yo me estoy refiriendo a la columna 5, esta columna 5, estos dos están repetidos, entonces me eliminó como una de las salidas. Entonces definitivamente si yo pongo 4 threads, me tiene que salir, cuando pongo lo único, me tiene que salir solamente 5 líneas y todo sale bien. Si saliera aquí repetido algún valor, entonces también se lo comería. Y en ese caso, pues me salieran menos líneas. ¿Listo? Eso es lo que más o menos tenía ahí. Lo quise simplemente poner para que ustedes lo vean. Y ahora, pues yo puedo ponerle WC-L para contar cuántas hay. Entonces vamos a hacer un experimento. Esto a veces se ve, a veces no se ve. Le pongo 400, me salieron 400. Le pongo 4000. Miren, ahí está, un error. Y es un error súper oculto. Y a veces aparece, a veces no. Miren, lo vuelvo a correr y, no, y se borró. Y se borró. Y ya no volvió a aparecer. Y volvió a aparecer en este momento. Esto es una de las cosas que hace difícil la programación en paralelo, que hay algunos errores que uno no detecta inmediatamente, pero están ahí ocultos, esperando para corromper un dato, ¿sí? Para dañar algo, y uno no se da cuenta, y a veces surgen y a veces no. ¿Y de dónde viene todo este error? Recordemos, por favor, que esto viene de acá, que estamos utilizando una variable global,
para ser escrita, está a la izquierda de un igual. Y eso es una race condition. Creo que nuestros compiladores nos pueden ayudar. Ahí está. Con un sanitizer. Vamos a ver si este sí me funciona. No estoy seguro, listo, estoy probando. Lo compilé con este sanitizer thread. Lo ejecuté y me salieron un montón de race conditions. ¿Sí ven? Aquí me está diciendo, hay un data race en tal sitio, pero me toca matarlo porque tengo demasiados. Entonces vamos a correrlo solamente con 4. Y aquí me está saliendo el sanitizer, me está diciendo hay una race condition, ¿sí? Un data race. Hay threads que están tratando de escribir en el mismo sitio. Pongámosle, a ver si nos dice la línea, -g. Y vamos a ejecutarlo solamente con uno. Voy a quitar todo esto. Ya detecté que hay un error. No me detectó nada acá. Pero cuando hay dos, ahí está el thread sanitizer. Y me está diciendo que ocurre en el thread ID línea 17. Y si yo me voy a ir a este código para mirar su línea, la línea 17 es precisamente acá, en thread ID. Él la detectó acá en este punto, pero él la ha detectado también aquí arriba. Precisamente en esta asignación, acá, en esta asignación, fue donde lo detectó. Entonces, segunda enseñanza, sí, lo que decías, David, perdón, 320, sí. La segunda enseñanza es compilar, por favor, con Sanitizer. ¿Listo? Sanitizer igual thread. Sanitizer son nuestros mejores amigos. Si yo corrijo eso y declaro estas variables, al declararlas aquí internamente las hice privadas, porque no importa que existan afuera, yo declaré eso internamente. Al yo hacer esto, observen que el problema se arregla. Voy a volver a compilar y voy a correr con dos threads y no hay ningún problema. Son variables internas. ¿Sí? Y otra solución que yo podía haber hecho acá sería, por ejemplo, haberle dicho acá private nth y thread ID. Y ya no las tengo que declarar. Internamente OpenMP va realmente a crear unas variables privadas por nosotros y va a manipularlas ahí, pero nuestro código no cambia. ¿Sí? Esa es la idea. Digamos que uno también puede verlo como que le está haciendo la vida más fácil. Entonces voy a guardar, voy a volver a compilar y miren que no hay problema. ¿Sí? Entonces están esas dos soluciones. Una, declararlas internamente. Dos, declararlas como variables privadas. ¿Listo? Bueno, yo no sé por qué, pero siempre pasa que aquí se me acaba la pila de este mouse en esta clase. Entonces denme un momentico mientras ustedes. Listo. Entonces esa es la idea del private. Se ha explicado más abajo. ¿Ok? Y bueno, eso es. Ay, perdón con ustedes, me están timbrando. Prueben ustedes y me cuentan si tienen algún problema. Listo. Bueno, no sé, alguna. ¿Será que quieren más bien hablar más en feedback de pronto? Les voy a pasar el chat anónimo por si acaso. ¿Me confirman que me están escuchando, por favor? Sí, profe. Listo. Gracias. Ahí por el chat oficial les pasé el feedback, por si prefieren preguntar por ahí, pues como para que participen más y estén tranquilos. Entonces, ya sabemos que al declararlas acá, son privados, ¿listo? Son privados y entonces resolvemos el problema digamos, de estar escribiendo. Ese es el problema fundamental, estar escribiendo en variables con varios threads. Eso es uno de los problemas fundamentales. ¿El resultado esperado sería no tener líneas repetidas? Sí, exactamente. Juan Sebastián, el resultado esperado es ese porque pues cada thread está imprimiendo su propio ID y su ID es único. Cuando tú tienes líneas repetidas quiere decir que un thread escribió su valor, pero otro thread fue y escribió su valor también en la misma variable. Y cuando se imprimió, se leyó fue el valor de un solo thread dos veces. ¿Sí? Entonces ahí, en esos pequeños detallitos es que ocurren esas cosas, pero pues ya en un código numérico también puede pasar, en donde se actualiza una variable por varios threads, se corrompe, y entonces uno tiene resultados que no son consistentes. Y mira que fue difícil encontrarlos, y es que yo tuve que hacer un caso muy grande y además repetirlo varias veces porque no siempre aparece. Eso es muy complicado.
Por esa razón, esa programación preventiva en donde uno está pensando todo el tiempo acá en no compartir variables que sean escritas y además utilizar el amigo compilador con el sanitizer nos sirve mucho. ¿Listo, Juan Sebastián? Bueno, entonces esa es la idea fundamental que quería como transmitir con esto de estas variables que pueden ser, bueno, primero que todo, cómo saber quiénes son y cuántos somos. Eso es una parte importante, pero además también esta parte de lo de ser privado o ser público. Entonces miren que aquí eso también fue lo que se hizo, privado o público, y de pronto en este código que dice OMP Thread ID Private, de pronto lo que quiero mostrarles también es esto. Si ustedes además utilizan de esa cláusula este num_threads igual a 4, vean por favor que esto inmediatamente hace que su código no respete la variable de entorno OMP en un thread. Siempre va a ejecutarse esto con 4 threads. Miren y verá, va a compilar este OMP thread private. A ver, ya lo compilé y lo voy a ejecutar. Si le digo que con un solo thread, no me hace caso. ¿Sí ven? En la parte paralela lo hice con 4. Si le digo que con 2, no me hace caso. En la parte paralela lo hace con 4. Si le digo que con 16, no me hace caso. ¿Listo? Entonces, obviamente porque pues yo debe tener preferencia a alguno de los dos y pues tiene preferencia a lo que el programador escribió aquí hard-coded, o sea, ahí directamente, porque debe tener una buena razón para no permitir que se cambien ese número de threads. ¿Listo? Y ese es como el efecto de esta cláusula. Eso sería, digamos, como la idea que tenemos acá. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Ninguna en el chat, ninguna en el oficial ni en el anónimo. Bueno, para un momento, para darles otro tiempo de que pregunten. ¿Hay alguna cosa que no haya quedado clara o vamos bien o qué? A ver. No, no hay preguntas. Bueno, voy a seguir. Entonces, esto era lo que quería mostrar acá. Esto es como lo mismo. Esto simplemente lo que está tratando de mostrarles a ustedes es que si ustedes pueden verificar dentro de una sección paralela, digamos aquí tenemos dos variables, otra vez nthreads y threads_id. Entonces, yo puedo decirle a cierto thread que haga él solamente cierta parte. Sí, eso es como la idea. Vamos a aumentarlo acá un poquito. Entonces, miren que aquí lo que yo estoy haciendo es, entré a una parte paralelizada, no es un for, es un bloque paralelizado que está dentro de estos dos corchetes. Pregunto cuál es mi thread ID, yo imprimo eso, imprimo la dirección de memoria, imprimo la dirección de memoria en el thread. Bueno, eso es simplemente para verificar que son diferentes si yo tuviera unas variables globales. Miren que este thread ID es global, pero cuando yo lo declaro aquí privado, él va a adquirir otra dirección de memoria diferente a la global, porque pues ahora se vuelve privado. Es como que yo lo convertí en privado, le cambié su alcance. Entonces se convirtió en otra variable. Pero miren que ustedes con el thread ID le pueden decir, por ejemplo, al thread 0 que él sea el único que haga esto. Ustedes no quieren que todos llamen a threads igual o mp get num threads, porque pues les va a dar lo mismo y todos van a estar escribiendo en el mismo sitio y pues esa no es la idea. Entonces ustedes, utilizando este tipo de sintaxis, se están asegurando que solamente un thread ejecute cierto código. Ustedes pueden poner aquí que el 0 haga esto, que el 1 haga lo otro, que el 7 haga lo otro, y ustedes así pueden empezar a repartir trabajo. Como ya saben quién es cada quién es cada thread, les pueden compartir el trabajo. Aquí hay una pregunta que por qué no retorné 0, porque soy desordenado. Se me olvidó. ¿Listo? Entonces era un error. Gracias, Jackson. Entonces, esa es la idea. Cuando ustedes ya conocen quién es quién, entonces ustedes ya pueden empezar a repartir el trabajo de una forma mucho más granular, precisamente. Y como habíamos dicho en el ejemplo al inicio, pues podemos saber los offsets en un arreglo y cosas así, pero pues es completamente arbitrario. Ustedes lo reparten absolutamente como ustedes quieran y no pasa pues nada, ¿sí? Esa es como la idea.
Entonces el thread ID, tener el thread ID es muy, muy poderoso. Pero obviamente, ese thread ID tenemos que llamarlo dentro de una función paralela, ¿sí? O si no, pues nos va a dar siempre 0, que es el que siempre existe en la versión serial. Eso es como lo más importante realmente de esta zona. Mm, Aquí lo que se está haciendo entonces es llenar, es que yo no sé si hacerlo, a ver, déjame pensar si lo hacemos manual, pero eso de pronto nos come tiempo. Vamos a pensarlo primero. Digamos que vamos a hacer lo siguiente, vamos a asignar elementos a un vector en paralelo. ¿Listo? Para asignar esos elementos, y lo vamos a hacer de forma manual, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, nos toca volver a hacer un análisis de este estilo. ¿Sí? Si queremos asignar elementos a un arreglo, voy a escribirlo acá antecitos. ¿Cuál será el análisis que tenemos que hacer? Es más, aquí en esto incluso, la verdad es que a veces es mucho mejor uno coger una hoja y empezar a rayar. Entonces vamos a ver si me funciona esta cosa del whiteboard, Jamboard o como se llame. Voy a crear uno nuevo. Todos ustedes van a tener permiso de... Listo, en el chat en este momento les debió aparecer un link para que por favor, pues si lo desean, se unan. Igual yo voy a compartir esa pantalla en un momento. ¿Ok? Pero si quieren se pueden unir. Déjenme aquí, yo trato de... Listo, ya logré entrar. Esperen, simplemente comparto aquí esa pantalla para que quede grabado. Y ustedes por favor me confirman que están viendo el Jamboard en la pantalla. Sí, Sí, señor, ahí se profe. ve. Listo, muchas gracias. Entonces digamos que lo que queremos es hacer una operación sobre un arreglo, una operación de llenar o algo así sobre un arreglo y queremos repartirlo en diferentes threads. ¿Listo? Ya tenemos más o menos la idea de que podemos preguntarle a cada thread cuál es su tamaño, etcétera. Entonces aquí yo no sé en dónde es que se escribe esto. Acá. Entonces tenemos, ¿sí? Y lo vamos a dividir entre, en este caso, pues 8 threads, por ejemplo. Supongamos que es divisor, ya sabemos que hay que tener cuidado cuando no es así. Yo no veo que se esté actualizando. ¿Ustedes ven que les apareció un rayón que yo hice o no? En lo que estás compartiendo, no, pero allá sí. En el. Tan raro, ¿no? Allá, ya se actualizó. Y ahora sí. Pero ahora como que no se actualiza rápidamente, ¿no? Y ahora sí se vio el último rayón, profe. Sí, venga a ver. Sí, me tocó poner como en primer plano la ventana. Bueno, no sé. Gracias, gracias. Entonces, lo queremos compartir entre 8 threads. Entonces, digamos que básicamente lo que tenemos es, vamos a definir. Deme un momentito. Ya es que me tocó ponerme un guante porque esto no tiene palm rejection, entonces no estaba funcionando bien. Vamos a ver si ahora sí. Listo. Entonces tenemos un número dado de threads. Entonces vamos a llamarlo n threads, que en este caso pues va a ser 8, ¿cierto? Tenemos un tamaño del sistema, que es n, igual a lo que sea. Digamos que vamos a ponerlo múltiplo de n threads. Ustedes lo que deben hacer es decir, digamos, o sea, la idea es, si yo soy el thread ID, ¿qué me corresponde? Esa es como la idea, ¿listo? Obviamente la división de mi arreglo es mucho más fina que lo que tenemos acá, ¿sí? A cada thread le corresponde un montón de datos, ¿listo? No es que le corresponda un bloque de uno, sino que a cada pedazo de este thread le corresponde pues un montón, en principio lo mismo. Y entonces la idea es que uno llega y dice, bueno, si yo soy el thread, este thread, que yo no sé cuál es este thread, entonces lo vamos a llamar el thread ID, el que sea. Si yo soy ese thread, ¿qué me corresponde hacer? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo puedo saber en dónde arranco yo a trabajar? Ese es un problema que es embarrassingly parallel porque no tenemos comunicación ni que compartir datos entre ellos. Simplemente le digo a cada quien que le corresponde. Y pues bueno, ya sabemos que el thread ID lo podemos sacar con el OMP get thread num, ¿sí o no?
Entonces esto ya está. Yo sé que puedo sacar ese número. Pero ahora mi pregunta es en dónde yo podría decirle a mi thread que arranque, ¿sí? Este punto. Y nosotros ya lo habíamos visto, que tenemos que sacar como un local size. Local size es el tamaño que le corresponde a cada uno de mis threads, ¿cierto? Y entonces el local size habíamos dicho que va a ser n sobre nth, que de pronto pueda tener una modificación cuando no sea divisor, ¿cierto? Eso podría ser una de las cosas. Y habíamos dicho entonces que hay como un offset o un shift o lo que quieran llamar, que sería simplemente i por, perdón, thread ID, ¿sí? Thread ID por local size. Ese thread ID por local size lo que va haciendo es saltar desde acá hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Entonces me dicen dónde arranca mi thread. Entonces yo lo que podría decir es, bueno, esto lo podemos llamar offset o start. Este es el punto donde inicia en los índices globales. Ese será el índice global. Pueden ponerle también start global si quieren. Y el punto final, donde termina en global, si vamos a manejar puros variables globales, pues sería thread ID más 1 por local size. Y eso me daría este punto final, pero toca tenerlo como un intervalo abierto, porque no lo puedo poner cerrado, porque si no estaría repitiendo ese valor de que es el inicio del siguiente thread. Entonces es cerrado acá y abierto en esta zona. Y con eso yo ya conozco cuáles son mis límites y ya puedo repartir completamente el trabajo, ¿cierto? Eso sería como la idea. Entonces pensemos un momento, piensen un momento cuáles de estas variables deberían ser, cuáles de estas variables deberían ser globales y cuáles deberían ser privadas. Entonces, por ejemplo, vamos a encerrar en amarillo las que van a ser globales. Pues obviamente esto es global, ¿cierto? Nadie la va a escribir, eso se conoce y es fija ya. El número de threads también, pero pues uno puede realmente, no, perdón, al contrario. Esa la puede sacar uno como privada porque se va a calcular dentro de la zona paralela. Local size, esa también en principio podría ser global, pero si tenemos ese problema de los divisores, pues va a ser privada porque para el último thread, por ejemplo, le va a corresponder más, por ejemplo, o algo así. Pero si es divisor, entonces uno podría pensar que local size, pues podría solamente calcularle al thread 1. Vamos a poner a ver, ¿de qué color? De azul, las que calcula solamente el thread 0 al inicio. Entonces podría ser esta, podría ser este local size, podría ser globales también. O sea, sí, más bien pensemos las que esas van a ser las globales. Global, global. También no me cuadra mucho que esta de aquí arriba sea global. El offset, estos son límites. Estos tienen que ser definitivamente privados, ¿no? Esto es lo más importante. Estos tienen que ser privados y tiene que ser privado. ¿Y por qué tienen que ser privados? Porque dependen del thread ID. Y como dependen del thread ID, eso quiere decir que van a ir cambiando por cada uno de los threads. ¿Sí? Entonces esos tienen que ser privados. Entonces digamos que en este punto uno lo que sabe ya es cuáles son los límites, qué debería ser privado y entonces la estructura ya del código dentro de ese pragma, pues para cada thread sería simplemente como, bueno, usted tiene su thread ID, ¿sí? Usted calcula como su start, usted calcula como su end, ¿sí? Ya tenemos todo esto, que son esas variables que tenemos ahí, y hacemos un for. Y el for va a ir desde el start hasta el end, ¿listo? En incrementos de A1. Y lo que va a hacer es la instrucción que queremos hacer nosotros, la inicialización o lo que sea. Y listo, con eso quedó paralelizado y nos hemos asegurado, al colocar que esto sea abierto acá y esto sea cerrado acá, nos hemos asegurado que, pues, de que no haya una escritura sobre las mismas variables por diferentes threads. Entonces ahora vamos a mirar el código a ver si eso es aproximadamente lo que se hizo ahí, ¿sí? Si se tuvieron en cuenta ese tipo de restricciones. Y digamos que siempre ustedes, aunque sean mamarrachos, siempre ustedes idealmente deben escoger una hoja y tratar de entender su problema así. Digamos, cómo lo voy a particionar, cómo voy a tratar de que funcione. Mi problema para saber qué variables deberían ser
deberían ser privadas y qué variables pues no tienen ese tipo de restricciones. ¿Cuál es la regla? Todas las variables que tengan básicamente escrituras dentro del bloque pragma, esas son las variables de cuidado. Esas son las que hay que mirar si deberían ser o no deberían ser privadas o no. Esas son las que ustedes tienen que mirar. Entonces volvamos al código. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Pero ¿Me confirman por favor que están viendo la pantalla con IMAX? Sí, señor, eso es. Gracias. Entonces miren que eso es básicamente lo que se está haciendo acá. Se me bloqueó por no haberlo utilizado. One moment. Listo, ya lo recuperé. Entonces, miren lo que se está haciendo acá. Se tiene un arreglo que es grandísimo. Aquí tenemos 2, 3, 80 millones, ¿no? Se pide la memoria en el stack para este arreglo y lo vamos a rellenar. Entonces lo vamos a rellenar de forma paralela. Aquí hay una variable global i, pero esta variable global i, que es la que va a manejar los índices del for, la vamos a volver privada. ¿Por qué creen ustedes que se tiene? ¿En dónde, profe? Qué pena. Porque esta variable i, que está aquí global, ¿por qué la volvimos privada? Por lo que se usa para la determinación ahí en el for. Exacto. Y entonces básicamente le estamos asignando valores, pero esos valores van a cambiar dependiendo del thread. Si no la volvemos privada, entonces vamos a tener otra vez los problemas de las race conditions. ¿Listo? O simplemente podríamos declararla aquí internamente y ya, porque no la necesitamos más. Pero es simplemente para hacer énfasis, otra vez pilas, tener cuidado. Hay que estar pensando siempre en estas variables privadas. Entonces, bueno, se declara privada, entonces aquí estamos preguntando el thread ID para saber quién soy yo, nthreads, pero miren que todo esto es local, porque están declarados aquí adentro. El local size también se hizo local, y con eso podríamos mirar que si el último thread necesita tener más o menos, entonces podemos cambiarlo para ese thread en particular. Entonces le diríamos, si quisiéramos, por ejemplo, acceder al último thread, tendríamos que hacer algo como if thread ID es igual a nth-1, este es el último thread. Entonces en ese caso cambiamos el local size a otro valor, por ejemplo. ¿Sí? Así es que ustedes pueden hacer ese tipo de cosas. Entonces ahora estamos preguntando cuál es el índice mínimo o el start que nosotros le llamamos. Miren que entonces es el thread ID por el local size. Y luego el índice máximo, pues es de varias maneras, ¿no? Thread ID más 1 por local size o el mínimo más local size. Cualquiera de las dos. Entonces ahora simplemente ya tenemos como en dónde arranca y en dónde termina, porque recuerden, es que lo que sucede, que a veces uno no lo ve, es que todo este código va a ser ejecutado al tiempo por diferentes threads. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera hacer que este código se adapte a los diferentes threads. Y esa adaptación está en el thread ID. Entonces para el thread ID, esto de acá vale 0. Esto vale 0 para el thread ID, 0. Para el thread ID 1 esto vale 1 y entonces estos valores como tal van cambiando. ¿Listo? Esa es como la idea, que esta instrucción es la misma, pero van a obtener diferentes valores dependiendo del thread ID. Entonces los límites van cambiando. Observen que aquí le pusimos un menor estricto para que sea un intervalo abierto a la derecha. Vamos aumentando el i y bueno, aquí se va llenando nuestro código, nuestro arreglo con lo que se le está diciendo. Obviamente esto es completamente arbitrario, es simplemente para hacer que se demore harto, no es más. Y al final imprimimos acá un valor, simplemente para que el compilador no descarte, como el compilador que está viendo que estamos llenando este valor, pero después no lo usamos, pues puede descartar eso si optimizamos, y pues el código se demora 0 porque no hace nada. Entonces simplemente lo imprimimos para que veamos el valor. ¿Listo? Entonces, pues ya esta es la forma en la que uno manualmente puede hacer este tipo de cosas. Estamos controlándolo todo de forma manual, ¿sí? Nosotros hicimos nosotros mismos la partición. ¿Qué problemas puede tener esto? ¿Qué pasa cuando no es divisor? ¿Sí? Ese es uno de los problemas. Nosotros nos toca encargarnos de hacer esa distribución de trabajo también. Pero probemos este código que es OpenMP Parallel for Manual para ver cómo nos va. Entonces, confírmeme porfa que ese código sí está ahí. A ver, miramos. Ah, sí, ahí está. Se va a compilar parallel for manual.cpp. Ya compiló. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Ahí, listo. Si lo ejecuto con
Con el numThreads acá, se demora un tiempito, ¿no? Vamos a mirar acá. Se está demorando, bueno, bota este valor y ahí está corriendo. Demora más o menos 3 segundos aproximadamente corriendo. Y si le ponemos 2 threads, entonces uno espera que sea más rápido, pero nos dé el mismo valor del arreglo, ¿no? No cambie. Esto ya implica algo bueno. Está funcionando cada vez es más rápido y nos está botando el mismo valor. 8 threads. ¿Listo? Ahí imprime el valor, 16 threads. Y bueno, como ustedes pueden ver, el programa funciona bien. Siempre nos dio este mismo valor, ¿verdad? Este que tenemos acá siempre es el mismo, pero pues cada vez se demora menos. ¿Listo? Pero nosotros estamos haciendo el manejo muy manual de nuestro problema. Y a veces es preferible que esos manejos, a menos que uno de verdad necesite hacerlo manual, pues los haga nuestra propia librería. Y OpenMP ya les ofrece a ustedes algo. ¿Se acuerdan del OMP Parallel For? Ese man ya hace todo por ustedes. Entonces miremos acá precisamente. Abajo está una implementación que es OpenMP Parallel For. Es exactamente igual, hace exactamente lo mismo, pero nos quitamos todo este rollo de preguntar quién es, quién soy yo, cuántos hay, cuál es mi tamaño, cuál es mi inicio, cuál es mi final. Todo eso se ahorró, o sea, todo eso se ahorra cuando ustedes ponen aquí OMP Parallel For. OpenMP se encarga de decir, bueno, esto debe ser privado, voy a repartir el trabajo entre todos ellos, ¿sí? Voy a hacer absolutamente todo. Y ya. Y es muchísimo más sencillo nuestro código. Si no necesitamos este nivel de control en nuestro programa, podemos más bien directamente utilizar un OpenMP Parallel For. Y ese en general escala mejor. Entonces vamos a compilarlo. Porque así sean muy buenos programadores ustedes, de todas maneras, estos manes que programaron estos son aún mejores que nosotros, ¿sí? Entonces, de nuevo, yo lo voy a ejecutar con uno solo, un solo thread, tan, ahí está el valor, y con 16 threads, ahí está el valor, ¿sí? Y si ustedes miran, empiezan a imprimir los tiempos que se demora haciendo el cálculo, que en estos casos, pues como siempre, lo que tenemos que hacer es revisar cuánto tiempo se demoró solamente en este cálculo paralelo, no ponernos a mirar cuánto tiempo se demoró liberando memoria o algo así, porque esto es muy grande. Ustedes se pueden dar cuenta, y eso va a ser la mini tarea que les va a quedar. Van a mirar que el escalamiento de esto hecho manualmente no siempre es igual que el escalamiento de este hecho automáticamente, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a observar. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Están muy cansados? Ya se quieren. Les aprovecho para hacerles una pregunta. Voy a hacer un paréntesis acá. No, mentiras. Acuérdenme, por favor, una pregunta sobre los proyectos finales, faltando 10 para la una, ¿listo? O 15 para la una. ¿Está bien? Acuérdenme ustedes, necesito hacerles una pregunta sobre los proyectos finales. Listo. Bueno, entonces esta va a ser como la tarea. Y este otro código, que es de calcular promedios, también les quiere mostrar a ustedes cómo ustedes podrían hacer el cálculo de esos promedios de forma manual o lo podrían hacer de forma automática. ¿Listo? Resulta que en este problema lo que se va a hacer es, bueno, llenar los datos de alguna manera, se está llenando de la misma forma como ustedes pueden ver acá, pero queremos calcular el promedio de esos datos. Entonces vamos a llamar a una función y miren que ustedes no tienen que paralelizar todo dentro de la función main. Entonces en la función main aquí están quedando los datos, les mandan llaman otras funciones y dentro de esas funciones se puede paralelizar. Si uno puede paralelizar dentro de funciones y es mucho más claro el código de esa manera. Entonces aquí yo estoy llenando los datos y luego estoy calculando un promedio. Entonces miren que en el promedio estamos haciendo una jugadita. En ese promedio estamos utilizando no solamente para el parallel for, estamos dejándolo así, sino que estamos utilizando un reduction. Y ese reduction lo que está haciendo es aplicar este operador de suma a todos los valores de resultado. Recuerden que el parallel for lo que va a hacer es, aunque esto sea global, lo va a convertir en privado, se va a encargar de eso. Va a ir sumando
todos los datos dentro del result de cada uno de los threads y luego todos los results de cada uno de los threads los va a sumar en un gran result porque le dijimos que hiciera eso. Eso es lo que está, es esta reduction. Le estamos diciendo aplique este operador en esta variable. Al final va a calcular pues la suma total, lo va a dividir entre el tamaño y nos va a retornar el promedio. Entonces las reductions son muy útiles. Y antes de seguir, yo quiero que ustedes piensen cómo podríamos haber hecho esta función, a ver, Ash, si nos hubiera tocado hacerlo manual. ¿Cómo habría sido? ¿Sí? Entonces, a ver, pensemos lo siguiente. Voy a empezar a modificar acá el código y ustedes, ojalá alguno me vaya diciendo algo respecto a lo que les voy a preguntar. Digamos que yo no conozco todavía el Pragma MP Parallel Reduction, no sé qué. ¿Listo? Digamos que yo no conozco eso. Yo solo sé que esto es un Parallel for y lo voy a hacer así. ¿Qué problemas puede haber acá? ¿O no hay problemas? ¿Podrían haber leaks de memoria? Perdón, repite, ¿qué? ¿Podrían haber leaks de memoria? Leaks de memoria no, pero sí problemas de acceso. O sea, yo creo que es lo que tú quieres decir, como problemas en que dos threads van a estar escribiendo la misma variable, ¿cierto? Porque esta instrucción de acá lo que está diciendo es básicamente así, vamos a escribirla explícitamente. Está diciendo, váyale a la variable result, ¿sí? Cada uno de los threads, váyale a la variable result, haga la suma con este valor y guárdenlo en la variable result. Pero es que resulta que este código se está ejecutando al tiempo en diferentes threads. Entonces, un thread va a leer lo que tenga result en ese momento, va a leer lo que le corresponde de su arreglo y va a tratar de escribir el result. Pero como result es global, entonces lo que va a suceder es que dos threads van a tratar de escribir en el mismo sitio y no nos va a dar bien. ¿Sí? Voy a mostrarles a ustedes precisamente que al haber hecho este cambio se nos va a dañar todo. Entonces, miren, lo voy a compilar. OpenMP manual average. Eso compila, obviamente, y cuando yo lo ejecuto, vamos a ver con un thread, ¿cuánto se demora? Listo, bota este valor, miren. Este es el valor del arreglo al inicio, escrito en notación científica, y este supuestamente es el promedio. Y si le pongo dos threads, vamos a ver cuánto nos da. El sanitizer está peleando. Obviamente hay un data race. Vamos a compilar sin sanitizer para tratar de ser lo más descuidados posibles, cometer ese error. Yo lo compilo con los dos threads. Y miren que ahora el promedio cambió. De nuevo, miren, con un thread, el promedio nos da menos 2,56,7, no sé qué. Y con dos threads, que estas son las pruebas mínimas que ustedes tienen que hacer. Ustedes siempre tienen que hacer con uno y con dos para ver si más o menos va bien. Y lo repiten. Miren que con dos, 3 me dio menos 1,39, menos 2,33,8. Eso está re mal. Ya sabemos que hay un data race, estamos tratando de escribir. Entonces, ¿cómo lo corregiríamos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer para corregir ese data race sin utilizar el reduction todavía? No sabemos. ¿Qué harían ustedes? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos una variable que todo el mundo quiere escribirle? La debemos declarar como Local. local o privada, ¿cierto? Eso. Sí. Entonces, dime, ¿así? ¿Se parece? Em, creería. Perdón, ¿cómo? Creo que sí. Listo. Entonces vamos a ver, ya lo guardé, vamos a compilar. Ojo, aquí no estamos buscando la respuesta correcta, sino que exploremos a ver cuál sería la solución. Entonces, de nuevo, lo hacemos primero con uno para saber cuál es el valor que esperamos que nos dé. Gracias, Jackson. Eh, Nos dio cero el promedio. Bueno, ahora con dos nos dio cero. Ahora con cuatro nos dio cero. Pues está bien, ¿cierto? O sea, nos está dando lo mismo con todos. O hay algo. ¿Ustedes qué dirían? ¿Esto está bien o no está bien? ¿Mm?
Es decir, o sea, corregimos una cosa pero dañamos otra, ¿sí? Corregimos que ahora nos da el mismo valor cero siempre, pero dañamos el valor no nos debería dar eso, ¿sí? El valor nos debería dar menos 2,567 por 10 a la 5. ¿Listo? ¿Por qué pasaría? Como ustedes declararon a result private, entonces realmente este result no es este mismo, es otra variable local. Entonces, el global, que es el que estamos utilizando aquí por fuera del for, el global siempre se quedó en cero y por eso siempre nos está dando cero. Entonces, changos, tampoco nos funciona declararla como privada. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? No, profe, ni idea. Bueno, eso también es una opción, ni idea. O sea, miren, digamos que aquí estamos probando, ¿no? Probando cosas. Eso no tiene que haber nada correcto ni nada de esas cosas así inmediatamente. Otra cosa que uno podría decir es, miren, yo lo que podría hacer es dejarlo así, global, y convertir esto, tener cuidado. Hay una sintaxis por allá, yo no me acuerdo en este momento, pero digamos que es parecida a esto. Uno le puede decir, oiga, esto es atómico, atómico, ¿listo? Y pragma atómico, una cosa así, la verdad no me acuerdo. Lo que hace es decirle, el siguiente enunciado solo puede ejecutar un thread a la vez. Déjenme, yo miro rápidamente la sintaxis. Pragma OMP atomic. Ah, ok. Ay, esto está... Bueno, miremoslo si es así. No me acuerdo bien. Pragma OMP Atomic. Cuando ustedes le están diciendo esto a OMP, le están diciendo, oiga, cada una de estas transacciones que ocurren aquí debajo tiene que ser atómica. Eso quiere decir que no pueden dos threads ejecutarlo a la vez, sino que esos dos threads tienen que ejecutarlo por aparte. Entonces, uno espera al otro, el otro espera al otro, y pues vamos a ver si esto resuelve nuestro problema. Entonces, vamos a compilar y vamos a correr. Listo, arreglamos el valor y ahora vamos a mirar. Listo, se arregló el valor. Se arregló el valor. Pero ¿qué problema le están viendo ustedes a esto? Si están viendo algún problema. ¿Si están viendo algún problema o no? Miren los tiempos. Con 16 threads se demoró 4.12. Y si le pongo un thread, 3.95, básicamente la misma cosa. Si le pongo 8, que es un número de cores físicos, 4.26. ¿Le ven algún problema a esto o no le? Pues sería casi serial, ¿no? Por lo que le... Exacto. Ajá, exactamente. Resolvimos el problema, pero lo volvimos serial el código. Entonces ya no está escalando ni nada de esas cosas. Entonces, lo resuelve, pero no lo resuelve. O sea, tenemos varias dimensiones acá para resolver. Una es el correcto resultado, otra es que escale, ¿cierto? O sea, que si yo pongo varios threads me dé el correcto resultado todavía. Y lo tercero es, pues, el tiempo, que de todas maneras haya un escalamiento apropiado. Entonces, tampoco me sirve esta vaina. No lo puedo declarar atómico y tengan cuidado con ese atomic si lo van a hacer alguna vez. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podría hacer? Podríamos, por ejemplo, declarar una suma local igual a cero. Le podríamos decir que private va a ser suma local. ¿Listo? Y acá entonces podríamos decirle a este man, ah, podríamos decirle, no quiero que guardar esto y me vuelve una locura. Podríamos decirle lo siguiente, podríamos decirle mm, que me sume suma local, ¿cierto? Entonces él va, para cada thread, va a ir actualizando suma local, pero voy a tener el problema de que al final, cuando se termine este for, pues voy a perder la suma local, ¿sí? Entonces, otra vez, no sé qué hacer, no me cuadra, no me va a servir porque va a perder los valores de suma local cuando se termine el for.
Y si yo hago otra vez result igual a suma local, estoy haciendo exactamente lo mismo que tenemos anteriormente. Otra, se tiene muchas formas de tratar de resolverlo manualmente. Otra sería declarar como un vector o un arreglo primitivo, que sea, por ejemplo, double a suma local igual a new double. Por ahora pensemos que tenemos el número de threads disponible, que lo inicializa en 0. ¿Listo? Entonces estamos creando un arreglo de suma local con el tamaño del número de threads, ¿listo? Inicializados todos en 0. Y entonces lo que sí podríamos hacer acá sería más bien preguntar cuál es el thread ID dentro del for en algún momento, solamente si i vale 0, entonces preguntarle cuándo es el thread ID y decirle, por favor acumúleme en el suma local de este thread ID, acumúlenme los valores, thread ID, y al final, ahora sí, yo podría hacer aquí una suma, ¿cierto? Podría hacer un for para todos los valores en suma local, auto var en suma local, para todos los valores que yo tengo ahí en suma local, simplemente usted mismo acumúlemelos en result más igual a ese valor. Y entonces con eso ya lo puedo acumular y ya lo puedo separar entre ellos. Esto también puede servir. Pero todo esto que he estado diciendo acá yo, mostrándoles, pues es para mostrarles a ustedes cómo el reduction les ahorra a ustedes un montón de trabajo, ¿sí? O sea, el parallel for, el reduction, se están encargando de si es o no divisor, quién es privado, quién es público, qué aplicación yo le tengo que hacer cuando reduzca todos los datos, cómo lo debo hacer. Ustedes pueden crear incluso nuevos operadores acá para aplicar otro tipo de operaciones de reducción. Es muy, muy versátil, ¿sí? Entonces, todo este tiempo que me he gastado aquí hablando y mostrándole problemas es para que ustedes valoren, se den cuenta de lo útil y poderoso que es utilizar este tipo de sintaxis que ya está incluida dentro de OpenMP. Que espero entonces que les haya quedado como más claro el por qué es bien útil, ¿sí? Entonces, miren, esto es al final utilizando el parallel for y el reduction, esto es al final lo que a ustedes les quedaría. Y pues yo supongo, y creo que todos estamos de acuerdo, en que es muchísimo más sencillo que lo que estábamos haciendo anteriormente, ¿sí o no? Entonces, pues ya, eso era lo último que quería mostrarles. Aquí hay más ejemplos de reduction, aquí hay otro ejemplito, pues no. Y ya, aquí quedan son unos ejercicios donde ustedes pueden, por ejemplo, hacer el mismo ejercicio que estamos haciendo antes, calcular el promedio de un arreglo muy, muy grande. Por ejemplo, aquí escribir un programa que calcule la integral de la función x al cuadrado, utilizando OpenMP. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, digamos que ustedes utilizan, no sé, 1000 o 10.000 intervalos y los van a dividir entre sus números de threads. Como finalmente esa integral por el trapecio es simplemente una suma, entonces ustedes pueden utilizar OpenMP para ver cómo escala eso. Entonces, también es un ejercicio bueno para hacer. Aquí está la solución, o una base de la solución. Para realizar también una multiplicación matriz con OpenMP. Entonces, ¿cómo dividirían ustedes ese tipo de problemas? Para que no solamente sea el blocking, sino que sea por OpenMP repartir pedazos, ¿sí? Entre los threads. ¿Cómo repartirían las matrices? Analizar, por ejemplo, si este loop es paralelizable o no lo es y por qué. Paralelizar la matriz vector multiplication, la transposición también se puede paralelizar. Aquí hay varios ejercicios con soluciones en este sitio. Aquí hay más ejercicios y aquí hay más ejercicios, todo para practicar. Y entonces, como les digo, yo les voy a mandar de mini tarea, es básicamente que estudien el escalamiento de estos dos códigos, de lo de OpenMP Parallel for Manual y este que es con el Parallel for, para que ustedes hagan el speed up y la eficiencia paralela y podamos ver si de pronto es lo mismo utilizar o no utilizar manualmente que utilizar el Parallel for y podamos decidir si definitivamente uno debería usarlo o no. Eso es todo por hoy. Realmente no quiero saturarlos más, están demasiado callados. ¿Alguna pregunta o duda? No, nada, solo para recordarles lo de los proyectos que había dicho ahorita. Listo, ya lo vamos a decir. Voy a mirar acá en el chat, a ver. Static no sirve. Uy, Julián, me perdí tu pregunta. De pronto me imagino que lo decías en los tipos de arreglos.
A ver, cuando tú declaras una variable estática, esa variable no se muere a pesar de que tú te salgas de la función. Pero aquí no nos va a funcionar, porque el problema no es que se esté destruyendo, ¿o será que sí? La verdad no sé, tocará probarlo, pero creo que ese static no es para bloques como tal de código, sino para funciones, para que tu variable siga existiendo y a pesar de que te salgas del stack precisamente de la llamada de funciones. Entonces yo creo que no funcionaría, ¿listo? Julián Mateo. Aquí dicen en Anonymous, vacaciones, no tan vacaciones para nosotros por los trabajos, y eso es una de las cosas que les voy a preguntar. Y atómico, sí, la de los Simpsons, atómico. Listo. Entonces, creo que los Simpsons es lo único que los une a ustedes con mi generación, ¿no? Es de las pocas cosas que compartimos, porque ha durado mucho tiempo, aunque los últimos Simpsons, las últimas temporadas no son tan buenas como las primeras, pero eso también es típico de la persona de edad, ¿no? Que uno siempre cree que lo que uno vivió, vio, lo que sea, fue mejor. Y ustedes también lo van a decir en algún momento a los jóvenes relativos a ustedes y cosas así. Es un ciclo que también pasó en Los Simpsons, ¿no? Siempre quiero rockear por él. Bueno, les voy a dejar de grabar en este punto. Aquí ya terminamos. Vayan mirando lo del escalamiento de esos dos códigos mientras les mando el enunciado. Entonces aquí dejo compartir. Recording, stop.